Seguimos, Seguimos. ¿te parece? Te toca a vos. Sí, estuve hablando con el escritor Fernández de Palleja. Él vive en Maldonado, es profesor de idioma español y a partir de su experiencia en el aula, en la sala de profesores, en el contacto con los alumnos, él ya tiene una trayectoria vinculada a la narrativa, a la poesía, ha escrito en varios medios, escribe en varios medios. Y empezó a aparecerle, a picarle el bichito de escribir textos vinculados a sus experiencias cotidianas en el aula, pero ampliar el campo y llevarlo a lo fantástico, ¿no? Okay. Inclusive a lo mágico o a lo absurdo. Y nació Educación, este libro que tiene varios cuentos que tienen, se quiere, disparadores de la vida real, pero que enseguida detonan para todos lados. Está buenísimo el libro. Y Fernández de Palleja se vino de Maldonado, nos encontramos en Tres Cruces y nos fuimos hacia Sinergia. Ahí nos sentamos para conversar y salió esta charla. Vos sos docente, o sea que de alguna forma este libro está inspirado, lábilmente aunque sea, en algunos momentos que han sucedido ahí en el instituto donde trabajás, me imagino. Sí, esto es como una especie, funcionó como una especie de topo, ¿no? Digamos que recabé información y estoy develando algunos secretos. Yo trabajo en un liceo y del mismo modo que estaba Morosoli en Minas, en una barraca, escuchando las historias que venían del campo y de la ciudad, o que Serafín J. García en 33 conocía las historias de la gente de campo, generalmente de la gente de abajo, ¿no? A mí me pasa que yo las historias que recibo y veo son historias que tienen que ver con docentes y estudiantes, ¿no? Es como un foco a través del cual puedo ver la realidad. Y varios de los personajes que están en este libro surgen de personajes reales. De hecho, la escritura de este libro empezó a partir de un personaje que era un profesor que tenía unas características determinadas y que llamaba bastante la atención, y lo escribí como una especie de diversión entre compañeros de trabajo. Se los mostré a mis compañeros, empezó a funcionar y escribí otro, y bueno, y a partir de eso terminé haciendo 8 cuentos, todos ellos con personajes que están de alguna manera vinculados al ámbito educativo secundario. Algunos son profesores, otros son estudiantes, otros, bueno, andan ahí rondando, se cambian de un lugar para otro. Sí, a ver, a partir de la realidad creas estas ficciones, ¿no? No sé si es realismo mágico, pero le das un vuelo más allá de la ficción convencional, ¿no? O sea, llevas al extremo algunas situaciones, en casi todos los cuentos, ¿no? Sí, en algún caso, por ejemplo, esfuerzo situaciones utilizando procedimientos de la literatura fantástica, haciendo que un elemento de repente cambie de una manera inexplicable o inexplicada para poder mostrar algo, ¿no? Imagínate que de repente, no sé, mañana te despertás en el cuerpo de otra persona. Entonces es una manera de poder observar, como desde adentro, cómo es alguien. Básicamente son procedimientos literarios o recursos o técnicas que empleo porque me gusta, porque me divierte, pero a su vez me permite una libertad a la hora de hacer vivir a sus personajes, ¿no? Hay un personaje ahí que, por ejemplo, que se encadena, ¿no? en la plaza, o sea, y se empieza a reconstruir su historia a partir del momento en que creo que son tres señores que se lo cruzan ahí y bueno, empiezan a reconstruir un poco la historia de este personaje que tiene nombre de apodo indio. El Charoná Castro. Sí. En ese caso es un personaje que está compuesto con dos personajes que conozco de la realidad que tienen esas excentricidades, e incluso coloqué alguna cosa que yo mismo hice, ¿no? Y también lo otro es la mirada de estas tres mujeres, que son 3 profesoras de 3 generaciones diferentes,
cosa que puede darse en un pueblo, ¿no? Que puede darse en un lugar donde la gente es más o menos la misma y las generaciones tienen ese contacto entre sí, de repente una es alumna de la otra, y esa mirada de pueblo donde todos tienen algo que aportar sobre un personaje, porque todos lo han visto en algún lugar, ¿no? Ahí estaba la charla con Fernández de Palleja. La tapa del libro es un aula vacía, educación, se llama. Incluso me decía que personas confundieron el libro con un texto un ensayo escolar sobre educación, claro. Un texto escolar, y lo compraron. Y educación, ¿y por qué educación? Y tiene su que ver, ¿no? Porque educación a secas, ¿no? Hay que recordar cuando Mujica asume su gobierno, que en su famoso discurso habló de educación, y dijo, bueno, no, educación, nos quedamos por acá. Y un poco ese fue el juego que quiso hacer en la tapa de este libro, que son cuentos basados lábilmente en historias que le sucedieron en el aula de ese profesor de idioma español. Segunda parte de esta entrevista con el escritor Fernández de Palleja. ¿Qué relación tenés con tus alumnos, con el Fernández de Palleja escritor? O sea, esos se acercan a tu obra, vos te das autobombo en la clase. No, autobombo en la clase deliberadamente no, porque me parece que es como una especie de situación que uno tiene un público cautivo en inferioridad de condiciones, así que no lo hago. Pero cada tanto alguno se entera que he escrito algunas cosas, generalmente esos que son más interesados en la lectura en general, y ha pasado que alguno ha leído algún cuento o algún exalumno ha leído algún libro. Hay muchos que de por sí ya son lectores, y en mi caso personal yo hago actividades tales que tendientes a que lean y cuenten lo que leyeron, y que haya una cultura en torno al libro. Como además trabajo en la biblioteca del liceo, tengo como me consta que leen y que además pueden fluir y decirle, mirá, lee este te va a gustar, y después ir viendo la evolución. Me gusta ser el iniciador, así como, mirá, tengo esto para vos. Según tu perfil, tengo esto para vos. Con pocas palabras, dándole el libro, sí. Porque aparte uno ya más o menos sabe cuáles son los que funcionan, y según el perfil del chiquilín o de la chiquilina también es lo que puede funcionar y les puede gustar, ¿no? Más allá de que hay relatos fantásticos con insertos de la realidad, también hay espacio como para la crítica al estado de la educación, ¿no? O sea, te diste un lugar como para, a través de descripciones edilicias o la apatía o la desmotivación de algún estudiante, tirar por ahí eso, ¿no? Sí, porque los personajes piensan, ¿no? Y los personajes no piensan exactamente igual a mí, pero piensan. Y yo, aproveché también, yo me sentía absolutamente libre cuando estaba escribiendo estos cuentos, porque simplemente los estaba escribiendo, no tenía tan presente la idea ni de mandarlos a un concurso, ni de publicar, ni nada. Eso sucedió después. Entonces fui totalmente libre y sí, uno que está adentro ve que el sistema funciona mal. El sistema tiene más allá de los defectos estructurales, edilicios, económicos, para mí tiene un gran problema, y es que no sabe para dónde va. Un gran problema, y es que no tiene una motivación clara de un rumbo. Si vos sustituís la idea de aprender, de disfrutar de aprender algo, lo que sea, ¿no? Porque hay una variedad de cosas que se puede aprender. Si vos sustituís eso por un discurso más tenés que pensar en pasar de año. Yo le digo a los chiquilines, a mí me importa un rábano que pases de año, yo lo que quiero es que aprendas. Claro. Que aprendas y que disfrutes, que pases bien acá adentro y que encuentres cosas que te gusten. Educación es un título muy amplio,
¿no? Que no sé si lo elegiste por decantación. Porque digo, en realidad uno hasta si agarra el libro y dice, bueno, este es un ensayo o un texto técnico de educación. Que suelen ser bien aburridos. Que suelen ser bien aburridos, sí. y te vas a encontrar con lo contrario, absolutamente. Traté de que los cuentos fueran amenos y que tuvieran, bueno, de hecho algunos de los disparates que pasan son procedimientos narrativos para agarrar al lector, ¿no? Claro. Que yo creo que además muchos de los... creo que es un libro que puede funcionar bien con gente que está en el rubro de la educación, que puede entender, me ha pasado con amigos que lo leyeron, que dicen, esto puede pasar en cualquier liceo, conozco gente así. Y el título tiene una... es confuso y es deliberadamente confuso porque además tiene un matiz de ironía. Porque yo escribo una sola vez en el título la palabra que cierto jerarca mencionó 4 veces en un discurso bastante notorio y que después no se tradujo en muchas acciones concretas, según mi humilde opinión. Bien, mirá. Ahí está el secreto revelado del título. Gracias, gracias por este libro. Gracias. Bueno, interesantísimo. Por lo que me contabas también off cámara, digamos, también me interesó muchísimo el libro. Sí, está buenísimo. Educación de Fernández de Palleja, si lo encuentran, sumérjanse en ese mundo entre fantástico, absurdo y vayan a saber qué más. Y gracias a Java por poner mi calva de frente y en el fondo una peluquería, ¿no? Una frondosa cabellera rubia que estaba trabajándose, ¿no? Pero creo que fue un comentario que vas a tener que hablar después al respecto. ¿Qué le vamos a hacer? Éramos los dos pelados. Bueno, Sapo, nos vamos. Nos vamos. Será hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Come on over, cut some shapes, get right up in my space and shake it.